Hola chicos de nuevo, esta vez continuamos con nuestro segundo tipo de relaciones. Vamos a hablar esta vez de las relaciones interespecíficas, que son aquellas que se establecen entre individuos de diferentes especies. Bien, entonces un ejemplo, tenemos nuestro grupo de felinos que son una especie y acá vemos otra especie diferente que es una gacela. Bien, son relaciones interespecíficas, seres vivos de diferentes especies. Ellas se dividen en tres. Tenemos las de simbiosis, las de competencia y las de depredación. Estas relaciones son un poco más complejas, son más extensas. Bien, entonces para que me pongan mucho cuidado, las de simbiosis consisten o se caracterizan porque dos especies interactúan y pueden beneficiarse o afectarse. Simbiosis es la interacción entre dos especies, ¿bien? La unión de dos especies para el beneficio o puede afectarse alguna de las dos, ¿bien? Las de competencia son aquellas que se dan cuando dos o más individuos usan los mismos recursos para satisfacer sus demandas. Entonces, todo el tiempo viven compitiendo en el territorio. Un ejemplo, un grupo de felinos con un grupo de lobos. Ambos requieren alimento, ambos requieren espacio, entonces viven en constante competencia. Y finalmente las de depredación, bien, que es cuando una especie es depredadora y caza a la otra que se considera la presa. Entonces acá hay una relación depredador-presa. Siempre una es la depredadora y siempre la otra va a ser la presa. Un ejemplo tenemos a las arañas y a los insectos. Las arañas eventualmente son las depredadoras y los insectos son las presas para ellas. Ahora volvemos a nuestra relación de simbiosis. Esta relación es de simbiosis en donde dos especies interactúan, se divide en tres tipos. Tenemos el mutualismo, el comensalismo y el parasitismo. Dentro del mutualismo también encontramos unas subdivisiones, pero empecemos definiendo qué es el mutualismo. El mismo nombre lo indica. El mutualismo es cuando ambas partes se benefician, es algo mutuo. Nos relacionamos y ambos nos vemos beneficiados en la relación. Por ejemplo, las hormigas y las leguminosas. Entonces, las hormigas se alimentan de estas plantas, de las leguminosas, y eliminan de ellas cualquier tipo de bacteria. Entonces, se beneficia la planta y se benefician las hormigas. Tenemos también a las leguminosas y a las bacterias nitrificantes. Las bacterias están en el suelo y degradan el nitrógeno que las plantas necesitan para su consumo. Entonces, se benefician las bacterias porque se alimentan del nitrógeno y se benefician las plantas porque las bacterias descomponen el nitrógeno para ellas. Ambas se benefician. El mutualismo se divide también en dos. Hay mutualismo facultativo, en donde dos especies se pueden beneficiar mutuamente, pero en algún momento pueden prescindir de la asociación. En algún momento pueden decir, ya no te necesito más, ya vamos a andar cada uno por nuestro camino. Y tenemos el mutualismo obligatorio, en donde las poblaciones tienen que vivir toda la vida juntas porque evolucionan juntas y una no puede vivir sin la otra. ¿Listo? Estos son los dos tipos de mutualismo que existen. Por otro lado, tenemos el comensalismo, que es otro tipo de simbiosis, en donde una especie se beneficia, pero la otra especie que está en la asociación o que está junta no se beneficia ni se perjudica. ¿Listo? Entonces le da igual. Una se beneficia, a una sí le beneficia de forma positiva y a la otra le da igual esa relación. Un ejemplo, las orquídeas y los árboles. Bien, las orquídeas se benefician de los árboles porque los árboles le dan sombra. Por otro lado, el árbol no le interesa, no le beneficia ni le perjudica que la orquídea esté allí. Dentro del comensalismo hay tres tipos de comensalismo. Tenemos la foresis, que es cuando un organismo usa al otro para transportarse. Un ejemplo, el tiburón y la rémora, en donde eh, la rémora se pone dentro de la boca del tiburón
el tiburón no se beneficia ni se perjudica, pero la rémora sí porque se transporta. De hecho, esta asociación también puede ser un tipo de mutualismo porque algunas veces el tiburón también se beneficia, ya que la rémora le elimina pues todos los desechos alimenticios y la rémora se alimenta de eso. Otro tipo de comensalismo es el inquilinismo. Es cuando el segundo organismo que se hospeda dentro del primero vive dentro de él. Listo, un ejemplo, el loro oreje amarillo y la palma de cera. Entonces, el loro tiene como hábitat, tiene como casa la palma de cera, es un inquilino. ¿Listo? El segundo individuo se hospeda en el primero, es como un hospedero. Y finalmente, otro tipo de comensalismo es la metabiosis, que es cuando el segundo organismo usa algo del primero. Un ejemplo es el cangrejo ermitaño y el caracol. Entonces, el cangrejo se beneficia porque está usando la concha del caracol para su protección. Bien, entonces esos son los tres tipos de comensalismo. Y finalmente, otro tipo de simbiosis es el parasitismo. El mismo nombre lo indica. Tenemos un individuo que es parásito y otro individuo que es un huésped. El parásito se beneficia de esa relación y el huésped se perjudica. ¿Listo? Siempre, porque el parásito lo que hace es robarle recursos, vivir como parásito, y el huésped, pues, lo que hace es perjudicarse con ese tipo de relación. Un ejemplo, el piojo y el humano. El piojo vive en la cabeza del humano, se beneficia el piojo, pero perjudica al humano. Otro ejemplo son los gusanos intestinales. Entonces se benefician los gusanos viviendo en el intestino, pero el humano se perjudica porque se enferma todo el tiempo. ¿Listo? Esos son los tipos de relaciones interespecíficas que hay entre diferentes especies para que lo tengamos muy en cuenta. Es importante que identifiquemos en este tipo de relaciones varias cositas. Tenemos que las relaciones pueden ser negativas. Un ejemplo de estas es cuando uno de los individuos resulta perjudicado. Por ejemplo, en la depredación, la presa es la perjudicada. En la competencia, el que gana el que pierde la competencia es el perjudicado. Y en el parasitismo, pues el huésped es el perjudicado. Si se dan cuenta, esa es una relación de tipo negativo. Las relaciones positivas es donde no hay individuos que se perjudiquen, ya que uno se beneficia o los dos se benefician. Ejemplo es el comensalismo, ejemplo es la cooperación, ejemplo es el mutualismo, ejemplo es la simbiosis y ejemplo es el inquilinismo. Y por otro lado tenemos las relaciones neutrales, que son aquellas en donde los individuos ni se benefician ni se perjudican al relacionarse. Se pueden relacionar, pero ninguno se perjudica ni se beneficia. Generalmente son las de tipo neutral. Acá vemos otros ejemplos, muchachos, de estos tipos de relaciones interespecíficas. Tenemos las de depredación, que ocurre cuando un ser vivo pues, se alimenta de la presa. Entonces, ejemplo, el jaguar se alimenta de distintos animales, cazándolos como los chiguros y tapires. Depredador el jaguar, la presa el chiguro y el tapir. Otro ejemplo son todos los herbívoros que son depredadores de las plantas. Ahora vamos con la competencia, que es la relación cuando dos especies distintas tratan de utilizar un mismo recurso. Ejemplo, diferentes especies de plantas compiten por la luz. Diferentes especies de aves compiten por alimento. Los loros, las pavas y los tucanes compiten por los frutos de las plantas. Ahora veamos un ejemplo de mutualismo, que es una relación que se presenta cuando dos especies conviven y ambas se benefician. Ejemplo, la planta y el animal. Entonces, las acacias proporcionan un refugio seguro y alimento nutritivo a las hormigas. Bien, ya que tienen en sus tallos espinas y las hormigas protegen a la planta de los herbívoros las 24 horas del día. Otro tipo de mutualismo es la polinización. Cuando vemos, por ejemplo, que las abejas recogen el polen de las flores de las plantas y los transportan a otras flores.
se beneficia la abeja porque puede utilizar el polen para hacer su miel y se benefician las plantas porque polinizan a otras plantas y les ayudan a la reproducción. El comensalismo, que ocurre cuando dos organismos de diferentes especies conviven y se beneficia solo uno de ellos. Ejemplo, planta-planta. Existen unas especies de plantas pequeñas llamadas epífitas que se adhieren a los troncos de los árboles para alcanzar la luz del sol. Las pequeñas plantas se benefician sin causar daño a los árboles. ¿Ven? Ese es un ejemplo de comensalismo. Vemos ahora aquí el parasitismo, que se da cuando un organismo parásito vive a expensas de otro hospedero, se alimenta de los nutrientes elaborados por el otro y generalmente puede llegar a causarle la muerte. Ejemplo, animal, la garrapata en el ganado. Las garrapatas se alimentan de la sangre de la vaca y le causan daño. La garrapata es el parásito y el ganado es el hospedero. Bien, hay un montón de ejemplos de cada una de estas relaciones. Estos son como pues, algunos únicamente, pero en la naturaleza ellas se relacionan de un sinfín de maneras. ¿Listo, chicos? Para que lo tengamos presente. Entonces, muchísimas gracias y que tengan un feliz día.